La historia del arte y la cronología oficial a menudo nos piden creer en cosas que al mirarlas de cerca empiezan a desmoronarse como un viejo muro de ladrillos. Uno de los enigmas más fascinantes de los últimos siglos es la figura de Giovanni Battista Piranesi. Nos dicen que fue un artista y grabador genial, cuya imaginación daba vida a imágenes de ruinas majestuosas y construcciones ciclópeas. Sin embargo, existe una estadística implacable que pone en duda la propia posibilidad física de que una sola persona creara semejante volumen de obra a mano. Investigadores que han calculado meticulosamente el legado del maestro llegaron a una conclusión asombrosa. Para dejar tras de sí tal cantidad de planchas de cobre con imágenes de altísimo detalle, Piranesi habría tenido que producir un grabado terminado por semana. Piensen en esa cifra. Un grabado por semana durante toda su vida creativa, sin fines de semana, sin enfermedades, sin crisis creativas. No hablamos de simples bocetos o apuntes, sino de obras monumentales, cargadas con millones de trazos diminutos. Quienes conocen la técnica del aguafuerte saben que es un trabajo minucioso y agotador. El maestro debía cubrir el metal con barniz, rayar con una aguja la imagen en espejo, sumergirlo en ácido, luego hacer correcciones y repetir el proceso múltiples veces para lograr la profundidad de las sombras. Crear una sola de esas planchas a mano, manteniendo una perspectiva perfecta y precisión arquitectónica, normalmente lleva meses de trabajo. Y sin embargo, nos piden creer que Piranesi lo hacía en cuestión de días, como si trabajara en una cadena de montaje que en el siglo XVIII todavía no existía. Esta incongruencia aritmética nos obliga a buscar otras explicaciones. O este hombre no solo era un genio, sino un ser con una capacidad y velocidad sobrehumanas, o poseía una tecnología sobre la que los historiadores prefieren callar. Existe una hipótesis audaz, capaz de voltear por completo nuestras ideas sobre el progreso técnico del pasado. ¿Y si estas imágenes no son para nada el fruto del trabajo manual de un grabador, sino el resultado de un proceso completamente distinto? ¿Y si no estamos viendo dibujos, sino una especie de impresión fotográfica, disponible para unos pocos maestros mucho antes del reconocimiento oficial del daguerrotipo? Si llegamos a aceptar que Piranesi fue uno de los primeros fotógrafos de la historia, entonces todo el contexto de su legado cambia de manera radical. Pero, ¿cómo pudo la imagen llegar al metal con tanta precisión sin usar una aguja? La respuesta está en las leyes de la física y la química, que se conocían mucho antes del siglo XIX. En lugar de pasar semanas rayando el barniz, se podía usar una composición fotosensible. Sustancias como el betún se endurecen con la exposición a la luz. Al proyectar una imagen sobre una placa así, las áreas iluminadas se polimerizan y se vuelven resistentes al ácido, mientras que las no iluminadas se lavan fácilmente. El siguiente paso del grabado con ácido nítrico es absolutamente idéntico al aguafuerte clásico. Al final, se obtiene la misma plancha de grabado, pero creada por rayos de luz. Todos los componentes para esto estuvieron al alcance de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. El elemento clave aquí es la cámara oscura, el dispositivo óptico más simple, conocido desde los filósofos de la antigüedad. Aristóteles describió el principio de la luz que pasa a través de un pequeño agujero, y en el Renacimiento, los artistas usaban este efecto activamente para construir una perspectiva perfecta. Piranesi, siendo un arquitecto e ingeniero muy culto, sin duda lo sabía. En una época en que la química daba pasos enormes, la hipótesis de fijar una imagen sobre metal parece un uso lógico del conocimiento de vanguardia. A él solo le habría bastado con colocar una cámara frente al sujeto, proyectar la imagen sobre una placa preparada y fijarla. Esto explica tanto la velocidad fenomenal de trabajo como el detalle inalcanzable para el trabajo manual, donde bajo la lupa se pueden distinguir elementos invisibles a simple vista. Piranesi se presenta como un fotógrafo documental, que usaba planchas de cobre en lugar de película fotográfica. Registraba al mundo que lo rodeaba con la imparcialidad de una máquina, y si aceptamos esta versión, surge inevitablemente la siguiente pregunta, mucho más inquietante. ¿Qué era exactamente lo que entraba por el lente de su cámara? El contenido de estas imágenes es verdaderamente impactante. Los paisajes que el maestro capturó cuentan una historia radicalmente diferente a la versión oficial. Si dejamos de lado la idea de las fantasías arquitectónicas dentro del género del capricho, lo que se abre ante nosotros es una crónica de supervivencia después de una catástrofe global. ¿Por qué un arquitecto e ingeniero brillante, con un detalle obsesivo, representaría la suciedad, la miseria y la destrucción,
si a su alrededor reinaba la prosperidad. Las fantasías suelen dibujar castillos idealizados y etéreos. Aquí, en cambio, está registrada la verdad cruda e incómoda del documental postapocalíptico. Lo más asombroso es el contraste abrumador. Por un lado, se alzan construcciones ciclópeas, arcos gigantescos, bóvedas que se elevan hacia el cielo y puentes de una complejidad técnica increíble. La geometría perfecta y la calidad del tallado en piedra hablan de una civilización que se encontraba en la cima de su desarrollo técnico. Por otro lado, frente a esta grandeza descomunal, pululan personas diminutas y harapientas. Su vida cotidiana es primitiva, su ropa parece trapos, y su comportamiento se parece más a las costumbres de salvajes que han ocupado una ciudad abandonada por los dioses. Encienden fogatas justo dentro de magníficos palacios, llenando de hollín bóvedas centenarias, tienden ropa a secar sobre restos de estatuas antiguas y buscan comida en el lodo. Estos nuevos habitantes claramente no construyeron lo que los rodea, ni siquiera son capaces de mantener en orden las colosales estructuras. Parecen residentes temporales, ocupantes ilegales que se han apoderado de las ruinas de un mundo que no entienden y que les da miedo. Surge una sensación persistente de un paro instantáneo de la vida y de una ruptura abrupta en el tejido histórico. Los edificios están destruidos por alguna fuerza colosal, enormes columnas esparcidas como cerillos y muros rotos desgarrados por una energía desconocida. La vegetación salvaje devora con avidez las obras de las manos humanas, algo típico de lugares que fueron abandonados de repente y quedaron sin vigilancia durante décadas. Pero si dejamos las emociones a un lado y miramos los cimientos de estas construcciones con la mirada fría de un ingeniero, podemos notar detalles que apuntan a un evento físico concreto, ocurrido hace muy poco tiempo en términos históricos. Al examinar en detalle los elementos constructivos registrados en las planchas, aparecen rarezas que no se pueden explicar por el simple paso del tiempo. Cualquier constructor notaría de inmediato violaciones flagrantes de la lógica funcional. Los edificios magníficos parecen distorsionados no por errores de los arquitectos, sino por la acción de una fuerza externa. Los arcos de triunfo apenas sobresalen del suelo, convertidos en pasajes bajos, y las ventanas de las primeras plantas están medio o completamente enterradas bajo gruesas capas de tierra, pareciendo respiraderos de sótanos. Las partes inferiores de las puertas quedan ocultas, las escaleras se interrumpen y se meten directamente en la tierra, como si enormes construcciones se hubieran ido hundiendo lentamente en arenas movedizas. Esto no se parece en nada al resultado de la acumulación de polvo durante siglos, con lo que suele explicarse el cambio del nivel del suelo. La llamada capa cultural crece a una velocidad de solo unos pocos milímetros por año, pero aquí hablamos de metros. Para ocultar pisos enteros de 5 o 6 metros de altura, se necesitarían milenios, mientras que el propio estilo arquitectónico apunta a una época mucho más cercana. Una imagen similar puede verse hoy todavía en las calles antiguas de Roma, Londres, París o San Petersburgo, donde los sótanos tienen ventanas de exhibición completas y decoración que se hunden profundamente en la tierra. Durante excavaciones y reparaciones de servicios públicos, los trabajadores descubren regularmente niveles subterráneos enteros con puertas, marcos e incluso adoquines, conservados a varios metros de profundidad. Todos estos hechos se juntan en una sola imagen de una catástrofe a gran escala, que los investigadores llaman el diluvio de lodo o un desastre de flujo de escombros de proporciones planetarias. Una corriente súbita y poderosa de agua y tierra cubrió las ciudades, cambiando el paisaje al instante. La tierra líquida llenó las calles, irrumpió en las casas y se endureció en una masa densa, conservando para siempre los niveles inferiores. Una capa de estos sedimentos de 10 a 15 metros se convirtió en la nueva superficie sobre la que los sobrevivientes empezaron a caminar. Fue precisamente ese momento histórico el que Piranesi capturó. Él no inventaba ruinas, documentaba un mundo que acababa de sufrir un golpe terrible. Los edificios en sus obras se ven intactos pero enterrados, y la gente no está construyendo, sino tratando de desenterrar entradas o adaptar los pisos superiores sobrevivientes para vivir. La mirada de ingeniero del maestro registró la tragedia de una civilización que literalmente se ahogó en tierra, apuntalando muros que se derrumbaban con toscos soportes de madera. Era una crónica de la recuperación tras un desastre natural, que se prolongó durante décadas.
Si a mediados del siglo XVIII todavía se estaba desenterrando Roma, entonces la catástrofe misma debió ocurrir poco antes, quizás en el siglo XV o XVI. Pero si un desastre de esta magnitud sucedió tan recientemente, ¿por qué no hay ni una sola línea sobre él en los libros de texto oficiales? La ciencia oficial muestra una sorprendente selectividad cuando se trata de investigar el pasado. La paradoja es que las instituciones académicas gastan con gusto recursos colosales, enviando expediciones al fin del mundo para buscar huesos de seres que vivieron hace millones de años. Los paleontólogos reconstruyen la apariencia de gigantes extintos a partir de fragmentos diminutos, y los museos se llenan con sus esqueletos monumentales. Al mismo tiempo, esos mismos científicos ignoran obstinadamente evidencias arquitectónicas irrefutables que tienen justo bajo sus pies, en el centro de las mayores capitales del mundo. Los pisos enterrados, las ventanas que se hunden profundamente en la tierra y las entradas ceremoniales subterráneas de las metrópolis no necesitan presupuestos de millones para ser descubiertos. Están al alcance de cualquier peatón observador. Sin embargo, en los trabajos históricos, este tema se silencia o se descarta con explicaciones vagas. La respuesta a la pregunta de por qué los dinosaurios resultan más seguros para la ciencia que los edificios enterrados se encuentra en el ámbito de preservar la autoridad y el control sobre el conocimiento. Los lagartos prehistóricos no afectan para nada el equilibrio geopolítico actual, los dogmas religiosos ni las instituciones estatales. Encajan armoniosamente en la teoría del progreso lineal y continuo, según la cual la humanidad pasó lenta pero segura de la porra primitiva a los vuelos espaciales. El reconocimiento de una catástrofe global de flujo de lodo, ocurrida solo unos pocos siglos atrás, destruiría instantáneamente ese concepto tan bien armado. Si admitimos que hace muy poco tiempo existió en el planeta una civilización superior a sus contemporáneos en ingeniería y arquitectura, y que fue borrada de la faz de la Tierra de la noche a la mañana, entonces toda la cronología oficial se convertiría en ficción. La sociedad tendría que hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo pudieron los gobernantes y los historiadores ocultar una catástrofe de tal magnitud? ¿Y qué otros hitos de nuestra historia fueron falsificados para mantener el control? A los poderosos les resulta mucho más conveniente mantener el mito de la estabilidad y el desarrollo gradual, ocultando que la humanidad actual es solo la descendiente, aún recuperándose del shock, de una época tecnológica que fue grandiosa. Pero Piranesi dejó un mensaje que la censura no pudo descifrar, escondiéndolo bajo la máscara de la invención artística. Este manifiesto cifrado se lee con especial claridad en su famosa serie Cárceles. La historia del arte tradicional llama a esos espacios oscuros y aterradores el producto de la imaginación enfermiza del artista o fantasías arquitectónicas sobre mazmorras. Pero si dejamos de lado las etiquetas impuestas, lo que se abre ante nosotros son planos detallados, geométricamente precisos, de objetos técnicos colosales. Cadenas enormes, mecanismos incomprensibles, ruedas y plataformas que flotan a alturas vertiginosas. Se parecen más a los interiores de gigantescas centrales eléctricas, obras hidráulicas o fábricas de una función que desconocemos. El disfrazarse como bocetos artísticos y estudio de ruinas antiguas fue para el maestro el único modo de sortear la durísima censura religiosa de su época y salvar esos conocimientos de la destrucción. Piranesi actuó como un documentalista de un apocalipsis planetario, cuyo archivo fue sometido a un filtrado minucioso. Muchas de sus obras, que contenían evidencias demasiado evidentes de un pasado de alta tecnología, al parecer fueron escondidas para siempre en los depósitos secretos del Vaticano o quemadas. Pero incluso los testimonios que sobrevivieron y llegaron hasta nosotros en esas planchas de cobre son suficientes para la conclusión principal. La historia humana no es lineal. Está llena de empalmes artificiales, vacíos catastróficos y periodos de reinicio total, donde los sobrevivientes se ven obligados a empezar desde cero entre los escombros de la grandeza de sus antepasados. Vivimos literalmente sobre las ruinas de una época colosal que nos ocultaron, reemplazando el legado real por un sucedáneo de los libros de texto académicos. En sus obras, el maestro no dejó solo un registro de un mundo desaparecido, sino una advertencia severa. Cualquier civilización es frágil. El olvido del pasado lleva inevitablemente a repetir sus tragedias, y la humanidad corre el riesgo de quedarse otra vez con las manos vacías si no aprende a tiempo las lecciones de los trazos dejados en aquel viejo metal.
Su voz atraviesa los siglos, llamándonos a abrir los ojos antes de que el ciclo histórico se cierre nuevamente. La verdad va saliendo poco a poco, obligándonos a mirar de manera completamente diferente los cimientos de nuestras casas y las rarezas de la arquitectura urbana. Para descubrir a qué otros descubrimientos impactantes lleva el análisis ingenieril de las antiguas megalópolis y qué secretos esconden otros megalitos abandonados alrededor del mundo, pueden consultar los materiales que justo ahora abren el siguiente capítulo de esta apasionante investigación histórica. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.